Me gustaría que imaginaras que vives en un país realmente represivo. Hay elecciones, pero son falsas. El líder siempre obtiene el 100% de los votos. Las fuerzas de seguridad dan palizas a los líderes de la oposición impunemente y acosan al resto de la gente. Este es un país en el que estaría señalado en una lista solo por estar en esta sala en este momento. Ahora, imaginemos que tú y los otros, con lo que has platicado en susurros, ya están cansados de tanta represión. No estoy hablando de los juegos del hambre, aunque eso sería fantástico. Desafortunadamente, estoy hablando de condiciones reales de vida en el mundo, a las que mucha gente se enfrenta hoy en día. Asumiendo que has decidido tomar acción, ¿cuál sería la mejor forma de retar al sistema y crear algo nuevo? Mi propia respuesta a esta pregunta ha cambiado en los últimos años. En el 2006 yo era estudiante de doctorado en ciencias políticas y mi trabajo de grado era sobre cómo y por qué la gente utiliza la violencia para crear cambios políticos en sus países, en relación al escenario que les acabo de describir. En aquel entonces yo comulgaba con la idea de que el poder reside en las armas. Y lo que hubiese dicho es que por muy trágico que fuera, era lógico que las personas en tales situaciones utilizaran la violencia en la búsqueda de un cambio. Pero entonces me invitaron a participar en un taller académico organizado por el Centro Internacional sobre Conflicto No Violento. Tenía un programa de una semana sobre resistencia no violenta, con la finalidad de lograr que gente como yo la enseñara en sus clases. En ese momento a mí me parecía que a pesar de tener buenas intenciones, era una posición peligrosamente ingenua. El material que me adelantaron para leer argumentaba que la mejor forma para lograr cambios políticos o civiles muy difíciles era a través de resistencia no violenta o resistencia civil. Definían la resistencia civil como una forma activa de conflicto, en la que civiles desarmados utilizaban tácticas como protesta, boicots, manifestaciones y muchos otros tipos de cooperación de masas en la búsqueda del cambio. Hablaban de casos como el de Serbia, en donde una revolución no violenta derrocó a Milosevic, el carnicero de los Balcanes, en octubre del 2000. Y las Islas Filipinas, en donde el movimiento del poder del pueblo destituyó a Ferdinand Marcos en 1986. En aquel seminario yo dije cosas como, esas probablemente fueron excepciones por cada caso exitoso que me presente. Yo puedo pensar en un caso fallido como el de la plaza de Tiananmen. También puedo pensar en muchos casos en donde la violencia funcionó bastante bien, como por ejemplo con los extremistas rusos en la revolución de Algeria. Puedo que la resistencia no violenta funcione si el objetivo son reformas medioambientales, derechos de género y derechos laborales, pero por lo general no funciona si lo que buscas es derrocar a un dictador o convertirse en un país nuevo. Y definitivamente no funciona si el dictador al que te enfrentas no es un incompetente, sino alguien brutal y despiadado. Así que, como se pueden imaginar, al final de la semana yo no era la persona más popular del taller. Pero quien pronto sería mi coautora, Anne-Marie Guillén, se acercó a mí y me dijo algo como: si tienes razón, ¿por qué no lo demuestras? ¿Tienes la suficiente curiosidad como para estudiar esto seriamente? Aunque parezca mentira, nadie había hecho un estudio sistemático como este antes. Y aunque era escéptica, también tenía curiosidad. Me imaginé que si ellos tenían razón y yo me equivocaba, alguien tenía que enterarse. Así que durante los siguientes 2 años recolecté datos sobre todas las campañas más importantes, violentas y no violentas, para el derrocamiento del gobierno o por la liberación de un territorio desde 1900. Los datos incluían a todo el mundo y consistía en todos los casos conocidos, donde había al menos 1000 participantes observadores. Fueron cientos de casos. Luego analicé los datos y los resultados me sorprendieron. Desde 1900 hasta 2006, las campañas no violentas de todo el mundo tuvieron 2 veces más probabilidades de triunfar completamente que las insurgencias violentas. Y hay más. Esta tendencia se ha venido incrementando con el tiempo. Así que en los últimos 50 años, las campañas no violentas se han vuelto cada vez más exitosas y comunes, mientras que las insurgencias violentas se han vuelto menos frecuentes y han tenido menos éxito. Esto es cierto, incluso en condiciones extremadamente brutales y autoritarias, donde yo esperaba que la resistencia no violenta fallara. Entonces, ¿por qué la resistencia civil es mucho más efectiva en una lucha? La respuesta parece estar en el poder de la gente en sí.
Los investigadores solían decir que ningún gobierno podía sobrevivir si solo el 5% se levantaba contra él. Nuestros datos demuestran que los números pueden ser incluso menores. Ninguna campaña falló durante ese periodo de tiempo, después que se llegara a una participación activa y constante de solo 3,5% de la población. Y he visto a algunos vencer con incluso mucho menos. Ahora, 3,5% no es una cifra fácil. En Estados Unidos, ahora, por ejemplo, son como 11 millones de personas. Pero escuchen esto. Todas las campañas que superaron ese 3,5% fueron no violentas. De hecho, las campañas no violentas son 4 veces más grandes que las campañas violentas por medio. Y con frecuencia fueron mucho más inclusivas y representativas en términos de género, edad, raza, partido político, clase y ambientes urbanos y rurales. Estas resistencias permiten que las personas con diferentes niveles de capacidades físicas puedan participar, y esto puede incluir a las personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, niños y todo el mundo que quiera participar. Si lo piensan, todo el mundo nace con una capacidad física natural para resistir de una manera no violenta. Todas las personas que tengan hijos saben lo difícil que es levantar a un niño que no quiere moverse o alimentar a un niño que no quiere comer. La resistencia violenta, por otra parte, exige más esfuerzo físico y eso la hace más exclusiva. En mi caso, cuando estaba en la universidad, estaba en clases de ciencias militares, porque planeaba ser parte del programa de entrenamiento del Cuerpo de Oficiales en reserva y convertirme en un oficial de la Armada. A mí realmente me gustaban las tácticas de rechazo, ponerse en línea para disparar, las matemáticas y, claro, los uniformes. Pero no me animaba mucho que me pidieran levantarme a primera hora de la mañana para correr hasta vomitar. Así que abandoné y elegí la carrera mucho menos exigente de ser profesora. No todo el mundo quiere tomar las mismas opciones en la vida. Mucha gente no aparecerá si no se sienten seguros en la cantidad de personas que esperan. La visibilidad de muchas tácticas de resistencia civil, como las protestas, les permite dejar caer en la palestra a estas personas con aversión al riesgo. Volvamos por un solo minuto a ese país represivo. Digamos que tu amigo de confianza y tu vecino vienen y te dicen: sé que simpatizas con su causa. Vamos a tener una demostración masiva en la calle esta noche a las 8 y espero verte allí. Yo no sé si alguno de ustedes lo hará, pero yo no me voy a presentar a las 7:55 y ver lo que pasa. Probablemente voy a asomarme a la ventana a las 8:30 para ver lo que está pasando. Si veo 6 personas congregadas allí en la plaza, me excluiré. Pero si veo 6.000 y más bajando por la calle, es posible que me una. Mi punto aquí es que la visibilidad de las acciones de la resistencia civil permite atraer la participación activa y diversa de esa gente ambivalente. Y una vez que ellos se involucran, está casi garantizado que el movimiento civil conseguirá conectarse con las fuerzas de seguridad, los burócratas civiles, las élites financieras y de negocios, los medios de comunicación y de educación estatal, las autoridades religiosas y aquellas personas que empiezan a reevaluar sus propias convicciones. Ningún leal al régimen en ningún país vive completamente aislado de la población en sí misma. Ellos tienen amigos, familias, tienen relaciones que van a mantener a largo plazo, se vaya o se quede el líder. En Serbia, cuando se hizo obvio que cientos de miles de serbios bajaban de Belgrado para pedir que Milosevic abandonara su oficina, los oficiales de la policía empezaron a desobedecer la orden de disparar a los manifestantes. Cuando a uno de ellos se le preguntó por qué lo hacía, simplemente contestó que él sabía que sus hijos estaban entre la multitud. Algunos de ustedes estarán pensando: esta persona está loca. Yo veo en las noticias que les disparan a los manifestantes todo el tiempo. Y es verdad, algunas veces hay represiones, pero aún en esos casos las campañas no violentas estaban superando a los violentos en un 2-1. Ocurre que cuando las fuerzas de seguridad golpean, arrestan o incluso disparan a activistas desarmados, hay en realidad una seguridad en las cantidades. Las campañas grandes y bien coordinadas pueden moverse entre tácticas concentradas como las protestas,
a tácticas de dispersión donde la gente se mantiene alejada, de lugares donde se esperaba que fueran. Hacen huelgas, hacen cacerolazos, se quedan en casa, no usan la electricidad a una hora coordinada del día. Estas tácticas son mucho menos riesgosas, son muy difíciles de suprimir, o al menos el costo de hacerlo es muy alto. Pero el movimiento se mantiene igual de perturbador. ¿Qué pasa en estos países una vez que el polvo se asienta? Pues resulta que la forma de resistencia también tiene importancia a largo plazo. Sorprendentemente, en los países en donde la gente se inclinó por la lucha no violenta, fue mucho más probable que emergieran con instituciones democráticas que los países en donde se llevó a cabo una lucha violenta. Y los países con campañas no violentas tuvieron un 15% menos de probabilidad de caer en una guerra civil. Los datos son claros. Cuando la gente se apoya en la resistencia no violenta, sus números crecen. Y cuando una cantidad alta de personas deja de cooperar con un sistema represivo, las apuestas juegan a su favor. Así que yo, y muchos otros como yo, había hecho caso omiso de los millones de personas que estaban usando hábilmente la resistencia civil en todo el mundo, para en su lugar estudiar simplemente cosas que explotan. Me quedé con unas cuantas preguntas sobre mi antigua forma de pensar. ¿Por qué era para mí tan fácil y cómodo el pensar que la violencia funciona? ¿Y por qué me parecía aceptable suponer que la violencia sucede de manera casi automática en respuesta a ciertas circunstancias o por necesidad, y es la única salida posible en determinadas situaciones? Y como una sociedad que celebra a los héroes de batallas en festivos nacionales, supongo que era natural crecer con la creencia de que la violencia y el valor son la misma cosa, y que una verdadera victoria no puede suceder sin derramamiento de sangre de ambos bandos. Pero la evidencia que he presentado aquí esta noche sugiere que para las personas realmente comprometidas con la búsqueda de un cambio, existen alternativas realistas. Imaginen cómo sería nuestro mundo ahora si nos permitimos desarrollar una fe en ellas. ¿Qué pasaría si nuestros cursos de historia hicieran énfasis en las décadas de desobediencia civil que vinieron antes de la declaración de la independencia en lugar de la guerra que le siguió? ¿Qué pasaría si en los libros de texto de estudios sociales se enfatizara a Gandhi y King en el primer capítulo y no como una reflexión final? ¿Y si todos los niños terminaran la escuela primaria sabiendo más acerca del movimiento de las sufragistas que la de la batalla de Camp Hill? ¿Y si se convirtiera en sabiduría popular el hecho de que cuando las protestas se vuelven demasiado peligrosas, hay muchas técnicas no violentas de dispersión que pueden mantener el movimiento en niveles de seguridad y al mismo tiempo activo? Así que aquí estamos en el 2013 en Boulder, Colorado. Quizás algunos de ustedes estén pensando, qué bueno que la resistencia civil funciona y qué puedo hacer yo. Estimulen a sus niños para que aprendan el legado de los movimientos no violentos de los últimos 200 años y a que exploren el potencial del poder de la gente. Díganle a sus representantes electorales que dejen de perpetuar la idea errónea de que la violencia da frutos, apoyando al primer grupo en un alzamiento civil que toma las armas. Aunque la resistencia civil no puede exportarse ni importarse, es hora de que los oficiales cambien su forma de pensar. Que a corto y largo plazo, la resistencia civil deja a su paso sociedades en donde las personas pueden vivir con mayor libertad y paz. Ahora que sabemos lo que sabemos acerca del poder del conflicto no violento, tenemos la responsabilidad compartida de difundir este mensaje, para que las generaciones futuras no se crean el mito de que la violencia es la única salida. Gracias.